Buenas tardes, queridos hermanos. El Señor les siga bendiciendo en este día, martes 16 de febrero de 2021. Y es bueno poder continuar estudiando la palabra de Dios a través de distintos estudios que estamos haciendo en la escuela bíblica, en esta clase para adultos. Y por eso en esta tarde vamos a comenzar una serie de estudios nuevos que sin duda alguna nos van a edificar y nos van a hacer crecer en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Antes de continuar, queridos hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por lo que ella representa para nosotros, porque a través de ella hemos podido conocer al Señor Jesucristo, hemos conocido su obra a favor nuestro. Y te damos gracias porque ahora, al poder ser tus hijos, Padre, podemos comprenderla. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder no solamente entenderla, sino también vivirla, hacerla propia cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que nos guíes en todo lo que veremos en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, yo les había anticipado hace unos días que luego de los estudios de Proverbios íbamos a comenzar con las cartas del apóstol Juan. Realmente no solamente son muy ricas en su enseñanza, sencillas, también son palabras que Dios nos transmite a través del apóstol Juan, cargadas de compromiso, cargadas de sinceridad, de confrontación, pero también llenas de amor. No podemos separar la verdad del amor. Es indudable de que realmente el apóstol Juan nos transmite no solo verdad, sino también amor. Y bueno, en esta tarde vamos a tener una breve y digamos sencilla introducción a estas cartas, porque es muy importante, como dije el domingo pasado, para poder entender cada libro de la palabra de Dios. Es importante que podamos comprender que esas escrituras fueron enviadas, dirigidas a una audiencia original, a una audiencia que estaba necesitando esa palabra. Por supuesto que nosotros entendemos y aplicamos la palabra de Dios también para nuestra vida, pero es importante tener conocimiento de lo que en su momento fue escrito, con qué propósito, y nosotros tenemos que entender, cuando estudiamos un libro de la palabra de Dios, varias cosas. Por ejemplo, quién es el que escribe, es decir, el escritor de ese libro. También necesitamos saber quiénes son los que van a recibir esas palabras, es decir, los receptores o la audiencia que iba a escuchar esa palabra. En tercer lugar, también necesitamos conocer la situación, el contexto en donde se produce esa palabra dirigida a tal persona o a tal pueblo o a tal iglesia. Entonces necesitamos conocer también el contexto y por supuesto también el propósito que el autor de cada libro tiene cuando envía de parte de Dios la palabra, ¿no? Y es interesante, y comenzando con el autor o con el que escribe, en este caso, las cartas de Juan, es interesante de que en ninguna parte se nos dice, como en otras epístolas, que él es el que escribe esto. Pero evidentemente, y digamos, de acuerdo a lo que muestran, digamos, estas cartas de Juan, en correlación, por ejemplo, al Evangelio de Juan, vamos a poder ver que realmente él es el autor, ¿no? El cristianismo histórico
reconoce que Juan es el que escribió estas cartas, ¿no? Tanto sea la primera, la segunda como la tercera carta de Juan, ¿no es cierto? Esto, cuando escribió esta primera carta, mis hermanos, habrá sido alrededor del año 90. Recordemos que él era un discípulo de Cristo y para los años 70 estaban todos los otros discípulos ya muertos, de distinta manera, perseguidos, torturados y finalmente muertos. Y ya, digamos, para los años 70 no quedaba ninguno de aquellos discípulos apóstoles que el Señor había llamado, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que entender, para que esto sea realmente importante, que esta carta, como la segunda y como la tercera, están incluidas dentro del canon bíblico, ¿no? Y introduciéndome un poco en una materia que di, y seguramente algunos que escucharán este estudio estuvieron en el Instituto Moody cuando yo di introducción bíblica. Estuvimos hablando sobre lo que significa el canon bíblico, ¿no? Y para los que no saben, la palabra canon procede del griego canón, que va con cano, que puede traducirse como regla de medir, caña o vara, aunque la raíz es tallo, de bambú o de mimbre. Y los judíos siempre han usado una caña de unos 3 metros como medida, lo cual se asemeja al estándar de que hablamos, ¿no? Que era realmente el canon, es decir, la medida que se utilizaba, ¿no? Y bueno, canon se ha convertido en una palabra que todos usamos para hablar de medidas autorizadas o características autorizadas, ¿no? Un instrumento de medir. Y en la Iglesia ha llegado a tener básicamente 2 significados. El primero se refiere al grupo de libros sagrados que componen la Biblia, y el segundo a que esos libros configuran la regla de vida para el creyente, ¿no? No quisiera extenderme mucho en esto, pero es importante entender, ¿no? La Biblia tiene su autoridad en la inspiración, pero es la canonicidad donde reside su aceptación. Las características que ha de mostrar un libro del canon incluyen su autoautenticación, perdón, me trabé. Disculpen, hermanos. La Biblia es auténtica a sí misma porque sus libros eran canónicos, es decir, seguían la regla de Dios en el momento de ser escrito y no necesitaban de concilio ni aprobación de hombres. Pero fue en los concilios donde los hombres reconocieron la evidente inspiración por el Espíritu Santo de esas escrituras como tales y otras que no lo eran, ¿no? No sería ni un solo concilio ni carente de discusión, ¿no es cierto?, entre los cristianos que estaban allí, pero todo esto proveyó de voluntad a través de la oración y búsqueda de la verdad para concluir aquello que era inspiración de Dios, ¿no? Y ya sea los 39 libros que componen el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, como los libros que componen el Nuevo Testamento, fueron finalmente, aprobados como libros canónicos, ¿no? Es decir, los libros que nosotros tenemos en la Biblia, ¿no? A pesar de que hubo dificultades para llegar a la compilación de todos los libros que tiene la Biblia, ¿no?, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, pero realmente se terminaron aprobando. Yo cuando di esta materia, cuando di la materia de introducción bíblica, fuimos muy extensos en esto. Seguramente los que hicieron esta materia lo recordarán, y por supuesto que ahora no es el momento de hablar de este tema. Lo que quiero dejar claro, mis hermanos, que estas cartas del apóstol Juan son cartas inspiradas por Dios, a pesar de que en sí, digamos, estas epístolas
no está identificándose al autor. Por supuesto que llegamos a la conclusión, y por otras cosas que vamos a ver, que Juan, el discípulo del Señor, fue el autor de estas cartas, y tenemos que entender esto, ¿no? Un libro es canónico cuando es autoritativo, es profético o apostólico, y en este caso es un apóstol el que está escribiendo este libro, es auténtico, es dinámico y ha sido aceptado, ¿no? Recordemos, o les recuerdo, mis hermanos, que necesitaban contar los libros, podríamos decir así, canónicos, con la aceptación de, ya sea de los padres de la Iglesia, como también con aquellos líderes que realmente reconocían en las escrituras, ya sean proféticas o apostólicas, lo que realmente Dios había inspirado a través de estos hombres que Dios usó para poder tener hoy la escritura completa, ¿no? Por lo tanto, mis hermanos, ya en otra oportunidad hablaremos más de libros canónicos y no canónicos, porque es un tema realmente también muy importante para que nosotros entendamos, ¿no? Y entender cómo realmente fue aprobada la Biblia que hoy tenemos nosotros, y que obviamente todos los libros que están en nuestra Biblia son libros inspirados de Dios, para que nosotros podamos confiar en Él, ¿no? Para que nosotros podamos confiar en Él. Otro aspecto que hace al hecho de que, digamos, Juan es el autor de estas cartas es la similitud en el tipo de expresiones que tiene, por ejemplo, con el Evangelio de Juan. Si nosotros leemos, y vamos a ir allí al libro de Juan, el Evangelio, en el capítulo 1, nosotros vamos a encontrar que dice así los primeros versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto es lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio de San Juan. Pero fíjense qué interesante lo que dice al comenzar la primera epístola, la primera carta de él, ¿no? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ustedes ven que hay una similitud en la expresión, tanto en el Evangelio como en esta primera carta de Juan, que hacen que podamos identificar a una misma persona que está hablando. Y fíjense qué importante, porque la palabra verbo solamente se encuentra en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan y en Apocalipsis, que también fue escrito por Juan. Es decir, ningún otro autor del Nuevo Testamento menciona la palabra verbo, ¿no?, con mayúscula, referido al Señor Jesucristo. Así que esto también es importante para ver. En el Evangelio de San Juan y también en las cartas de Juan hay un fuerte contraste entre la luz y las tinieblas, hay un énfasis del amor a los creyentes, y otras cosas que hacen que indiscutiblemente podamos comprobar que el autor de esta carta o de estas cartas ha sido el apóstol Juan, ¿no es cierto? Esto es muy importante para poder introducirnos en, digamos, en lo que nos enseña esta parte de la Escritura a través de estas cartas. En segundo lugar, mis hermanos, necesitamos saber quiénes eran los receptores, es decir, quién iba a recibir estas cartas por parte del apóstol Juan. ¿A quién fue dirigida? Bueno,
lo mismo que antes, no se menciona aquí específicamente, como lo hace por ejemplo Pablo con alguna de sus cartas, donde va dirigida específicamente a ciertos hermanos o ciertas iglesias. En este caso, está prácticamente confirmado por todo lo que se deduce de estas cartas, de que estas cartas fueron dirigidas a iglesias del Asia Menor. Y se cree que el apóstol Juan vivió muchos años en Éfeso, ¿no? Y nosotros tenemos que saber también que en Apocalipsis el mismo apóstol Juan habla a las iglesias de Asia, ¿no? Es decir, todas las iglesias a las cuales el Apocalipsis en sus primeros 2 capítulos está mencionando son iglesias del Asia Menor, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que básicamente los que eran destinatarios de estas cartas del apóstol Juan eran iglesias de allí, ¿no? Ahora, es interesante una cosa que también se destaca. El Evangelio de San Juan fue escrito básicamente y primordialmente para no creyentes, es decir, esta, podríamos decir, diferencia que hay entre el Evangelio de Juan y las cartas de Juan es que en el Evangelio nosotros podemos comprobar de que eso fue escrito para no creyentes, mientras que las cartas, es decir, tanto la primera, segunda, tercera de Juan, fue escrito para creyentes, para supuestamente creyentes que habían conocido al Señor Jesucristo. Y después voy a aclarar por qué digo esto, ¿no es cierto? Y nosotros podemos entender esto porque si vamos al Evangelio de Juan, vamos a ir al Evangelio ahora de Juan, nosotros podemos leer en el capítulo 20, ya casi llegando al final del capítulo, encontramos allí que dice el versículo 31, San Juan, el Evangelio, San Juan, el Evangelio capítulo 20 y versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque acá dice que estas, es decir, el propósito de este Evangelio de Juan se había escrito para que los hombres, las mujeres, el ser humano pudiera creer que Jesús es el Cristo, ¿no? Para que creáis. Fíjense que acá se nota claramente que la necesidad de salvación, de conversión, de conocer a Cristo, ¿no? Ese fue el propósito. Por eso es podríamos decir así, un libro evangélico, el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Mientras que si uno lee en 1 Juan capítulo 5 y versículo 13, hay una diferencia, porque ustedes fíjense lo que dice ahí, Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el Evangelio vemos que se escribieron para que la gente creyera, y acá en 1 Juan el apóstol nos está diciendo que esta se ha escrito para los que ya creen, para los que ya han tomado una decisión por Cristo, para los que creen. Y si aún no, realmente ellos pueden verificar si son creyentes verdaderos, para que puedan creer en el nombre del Hijo de Dios. Entonces nosotros vemos indudablemente que estas cartas, tanto primera, segunda y tercera de Juan, fueron escritas a creyentes, a iglesias del Asia Menor. En tercer lugar, el contexto, la situación en la cual
fue escrito. Miren, mis hermanos, así como el domingo yo hablaba en la introducción del libro de Tito, y una de las características por las cuales Pablo le escribe a Tito para que él a su vez se presente en las iglesias de Creta, de alguna manera diferenciándose con aquellos falsos maestros, esos falsos, podríamos decir así, pastores o líderes que estaban allí en las iglesias que enseñaban un evangelio pervertido, un evangelio que quizás se predicaba la necesidad de agregarle algo a la obra del Señor Jesucristo. Acá también nos encontramos con algo muy parecido, mis hermanos. Y el contexto de estas cartas y sobre todo lo que nosotros vamos a ver en esta primera carta de Juan es el autoengaño, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? No es, que todos los que decían ser cristianos, y aún ocurre hoy esto por supuesto, eran verdaderos cristianos, ¿no? Y en la iglesia primitiva nosotros tenemos que entender, porque a veces idealizamos la iglesia primitiva, una iglesia que tenía muchos problemas, y no solamente en cuanto a aspectos de convivencia, sino sobre todas las cosas en poder sostener una verdad única, una doctrina verdadera, porque como vimos el domingo pasado había, por ejemplo, un grupo de judaizantes que trataban de mezclar el evangelio con la ley de Moisés, y así como eso se empezaron a introducir gnósticos y otro tipo de grupos que trataban de tergiversar el evangelio. Por eso Pablo, en su caso, fue muy, podríamos decir, firme en advertir, mis hermanos, que en las iglesias surgirían de ellas mismas hombres que serían engañadores. Lo estuvimos viendo el domingo sobre el tema de los cretenses, por ejemplo. Bueno, acá nosotros podemos ver que en estas iglesias de Asia Menor se habían levantado, podríamos decir así, líderes o personas que estaban introduciendo, doctrinas equivocadas. Se hacían pasar por cristianos verdaderos, pero en realidad eran sectas que no seguían el cristianismo apostólico, ¿no? La verdad de la doctrina de los apóstoles, ¿no es cierto? Ni en doctrina ni en práctica, ¿no es cierto? Entonces, se veían muchos grupos que decían ser cristianos, pero que evidentemente no lo eran, ¿no? Y el apóstol Juan, en estas cartas, y como vamos a ver en la primera carta a partir de la semana que viene, no es un hombre que, va con los grises. Para el apóstol Juan o es blanco o es negro, ¿no? Indudablemente él va a hablar claramente, y por supuesto hay muchas cosas que a muchos no les gusta que le digan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el apóstol va a decir acá que el que realmente no tiene ciertas evidencias de su fe en Cristo no es cristiano. No es cristiano, es decir, por más que uno se pueda llamar o autoproclamar cristiano, si no tiene esas evidencias, no lo es. Y bueno, entonces, el contexto donde se estaba desarrollando ese momento era un contexto de autoengaño, ¿no es cierto? Y muchos grupos de esto, y como ocurre hoy en día, mis hermanos, estaban basados en opiniones de hombres, en ideas de hombres, en revelaciones personales que ellos decían haber recibido, o dogmas que se creaban y se inventaban, ¿no es cierto? Y de alguna manera estaban contaminando la verdad de la palabra de Dios. Y entonces, qué importante es entender, porque vamos a ver a través de las cartas de Juan, cómo esto, de parte del apóstol, trata de ser bien claro, ¿no es cierto? Y el propósito, que sería el cuarto punto que yo mencioné al principio, el propósito no solamente era,
hablar a aquellos grupos que indudablemente eran portadores de mentiras o de un evangelio tergiversado, sino sobre todo llegar a nivel individual, para que cada persona que estuviera sentada en una iglesia pudiera saber si realmente era un verdadero cristiano, ¿no es cierto? Si era una persona que verdaderamente conocía a Dios o era un falso o pseudo cristiano, ¿no? Y como dije antes, la idea del apóstol Juan es tratar de que nosotros no nos autoengañemos, mis hermanos. Y esto es muy importante para todos nosotros, empezando por mí, ¿no? Porque el apóstol nos va a ir mostrando y nos va a llevar a través de una serie de pruebas o evidencias que mostrarán si realmente uno es salvo o no. Y uno tiene que realmente tomarlo muy en cuenta, ¿no? Por más que uno tenga muchos años en la iglesia. Esto es para todos, mis hermanos. Como siempre decimos, y lo hemos dicho el año pasado en alguna de las series que hemos estudiado, la necesidad de autoexaminarse. Ahora, por ejemplo, el apóstol Juan, acá en la primera carta, tiene algunos pasajes que yo se los leo rápidamente, no vamos a hacer ahora una reflexión sobre ellos, pero ya vamos a introducirnos en el texto de la carta. Pero, por ejemplo, 1 Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Capítulo 2 y versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Versículo 5 de este capítulo 2, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Versículo 9 del capítulo 2, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Capítulo 3, versículo 14. Fíjense lo que dice allí. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, es decir, no es cristiano. Capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4 y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 13 del capítulo 4. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Uno más, capítulo 5 y versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjense en todos los capítulos de esta primera carta de Juan, lo frontal que es el apóstol Juan y cómo trata de mostrarnos cuáles son algunas de las evidencias de que hemos conocido al Señor. Por supuesto que esto lo vamos a ir desarrollando y será muy bueno para nosotros, mis hermanos. Así que por ahora dejamos aquí. Damos gracias a Dios por poder comenzar esta carta. Va a ser muy, enriquecedora para todos nosotros poder aprenderla, poder reflexionar, poder autoexaminarnos y de alguna manera consolidarnos en la fe, mis hermanos. Es un tiempo donde vinimos hablando hace poco de que realmente el Señor Jesucristo está pronto a venir y Él mismo dice: hallaré fe en la tierra cuando Él venga. Bueno, esta es la oportunidad para que nosotros no desperdiciemos nuestros días, que dice la Biblia que son malos. Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar al Señor, vivir de acuerdo a su palabra, autoexaminarnos continuamente, confesar los pecados. Como dijimos también hace poco, en lo que terminamos de estudiar hace poco, de que debemos identificar esos pecados residuales y luchar para que realmente puedan ser sacados de nosotros, crecer en la gracia, crecer en la comunión con el Señor, con los hermanos. Y vivir una vida auténtica de creyentes, mis hermanos. Este es el desafío. Y así como los domingos, ahora vamos a ver, Dios mediante, la palabra que el apóstol Pablo le da instruyendo a Tito para que él pudiera hablar a las iglesias
de Creta. Bueno, acá vamos a ver cómo Dios a través del apóstol Juan trata de hablarle a las iglesias del Asia Menor. Y por supuesto, mis hermanos, esto no solamente fue para esas iglesias, es para nosotros que realmente podamos vivir conforme a la palabra, al propósito, a la voluntad de Dios, y esto nos va a ayudar muchísimo, no solamente para comprender, sino para tomar decisiones sabias y poder vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Gracias, hermanos, por este tiempo. Continuaremos, Dios mediante, el próximo martes con estas clases interesantes. El Señor les bendiga. Amén.